pues ya está. Bueno, sí, tengo ahora la presentación, ahí naturalmente la voluntad de encontrar una solución. Yo miro con GUI para cumplir con lo que hay que cumplir, pero también tener la flexibilidad que te haga posible esto, ¿vale? Este evento en principio dura hasta la 1, después... Es la única, ¿verdad?
Yo aquí no mando, pero presento. Pues si ya cierran puertas, vamos a empezar. Muchas gracias por asistir aquí en el teatro a las 11 de la mañana. Muchas gracias los que estén, la cámara. Muchas gracias los que estén mirándonos, siguiendo la presentación a través del canal de YouTube. Y muchas gracias a Mike Alfreds, que desde Londres se ha conectado para presentar este libro. Es la segunda vez en un plazo de 2 o 3 semanas que presentamos aquí un libro relacionado con el teatro, obviamente, porque a eso nos dedicamos aquí en el Teatro La Abadía. Estamos aquí por culpa de, gracias a David Luque, actor vinculado a esta casa desde el año 2000. He estado contando, has estado aquí con 10 espectáculos distintos. Madre mía. El más reciente, Nekrasov, El público con Alex Rigola, un espectáculo que no era producción de la casa Enigma Pessoa, bueno, títulos muy distintos y una relación fluida y amistosa desde siempre. Además de eso, colaboró en 2 otras cosas que eran ediciones. David controla, como luego vais a ver, muy bien el inglés. De hecho iba a hacer un proyecto durante el confinamiento, en el peor momento de la pandemia, en marzo, iba a hacer un proyecto en la Royal Shakespeare Company, que no pudo ser. Y gracias a su conocimiento del inglés ha traducido 2 libros que eran coeditados por Alba Editorial y el Teatro La Abadía, que eran La preparación del director de Anne Bogart y el otro tengo que mirar, Lecciones para el actor profesional de Michael Chekhov, que en esta casa es todo un referente en nuestra línea de trabajo. Y ahora ha traducido entonces Diferente, cada noche de Mike Alfreds. Para mí, que no lo he leído, mira que es gordo, acaban de llegar aquí las cajas de libros, un título prometedor, por una parte yo me imagino, pero luego nos lo explicarán, es el privilegio del actor de convertirse cada noche en algo diferente, se convierte en Nekrasov o se convierte en Macbeth. Y otra cosa, que me imagino yo, es el desafío y la dificultad de hacer ese Macbeth o de hacer ese Nekrasov cada noche de una manera que sea diferente y otra vez fresco y nuevo y atractivo. Nos acompaña también hoy Luis Magriñá, escritor de relatos, novelas, de traducciones, ha traducido, por ejemplo, a Jane Austen, a Henry James, y también escritor de creación propia. Por ejemplo, recibió el premio Herralde por su novela Los 2 Luises, que precisamente se desarrolla en un trasfondo, en un contexto de teatro, ¿verdad? Sí. Pero ahora está aquí, bueno, trabajó como lexicógrafo en la RAE, pero hoy está aquí en representación y responsable de la editorial Alba, que ya colaboró en otras ocasiones con la Abadía. Hicimos 2 ediciones anteriores a las que tradujiste tú, David, que eran el cuerpo poético de Jacques Lecoq y otro libro de Michael Chekhov sobre la técnica de la actuación. Agradecer a vosotros mismos, obviamente, y al apoyo y la presencia de la Embajada Británica y el British Council, que han hecho posible este encuentro. Va a tener, el evento va a constar, digamos, de 2 partes. La primera es, claramente, la presentación del libro. Luego, por cierto, Luis se tendrá que ir, porque luego va a ser más un diálogo, una clase abierta, una clase interactiva entre los que estáis interesados en teatro
y Mike Alfreds. Existe también, a ver, cámara, existe la posibilidad, si lo consigo con la tecnología, de lanzar preguntas o comentarios a través del chat de YouTube. Yo los veo en el móvil y los transmito a nuestros invitados. Solamente me queda por introducir brevemente, porque lo vas a introducir tú mucho mejor, porque tú le conoces y conoces el libro. Mike Alfreds, thank you very much for joining us. Actor, director de escena, traductor, adaptador de obras, profesor, maestro de interpretación. Desarrolló su trabajo no solamente en el Reino Unido y otros países anglosajones, sino también hizo varios proyectos en Israel. Y además de este libro, que es reciente, ha escrito otros sobre la interpretación. Hay uno que ya digo, pues ya tienes trabajo por delante, que se titula Then What Happens? Storytelling and Adapting for the Theatre. ¿Qué ocurre después? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre después sobre el storytelling? Pues a lo mejor ya tienes ahí el proyecto siguiente. Con eso yo, en nombre del Teatro La Abadía y nuestro director Carlos Alaro, que está ahí también presente, os doy las gracias de nuevo, la bienvenida y os paso la palabra a Luis y a David. Bueno, yo le pasaría la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir aquí, por venir a esta presentación. Yo le paso la palabra a Luis Magriñá, que me ayudó de manera definitiva a que la traducción tuviese la fluidez y la claridad que podréis comprobar cuando la leáis. Entonces le paso la palabra a Luis y comente sobre el libro. Lo peor de la mascarilla es que no se sabe si sonríes. Estoy sonriendo. Vale. Sí. Para los actores a veces y una sonrisa para Mike Alfreds también. Sí. Pues una good morning, sonrisa. Mike. We smile for you because you don't see us through the mask, you say? Through the Mascarilla. Mascarilla. Mascarilla, we say in Spanish. Mask, yeah. Yeah. Bueno, yo estoy muy agradecido de estar aquí. Voy a leer unas palabras que sobre todo son de agradecimiento, porque desde que allá por 1999 iniciamos en la editorial Alba la colección Artes Escénicas, bueno, han pasado ya más de 20 años y en este tiempo hemos tenido ocasión de comprobar que lo que al principio pudo parecer una idea un poco arriesgada, una colección de las llamadas de nicho, dirigida a un público especializado, no masivo, sobre una materia poco frecuentada que no auguraba una gran fortuna editorial. Bueno, pues ha sido un acierto al que no pensamos renunciar. Es verdad que nuestro paso ha sido moderado, nuestra producción discreta y que las ventas nunca rozan la enormidad, pero el nicho de profesionales, aficionados y estudiantes de las artes escénicas, especialmente de técnicas de actuación, ha demostrado ser sólido y fiel, y es algo que no solo celebramos, sino que tenemos que agradecer y que es lo que nos anima a continuar. Desde el principio siempre quisimos hacer libros útiles, libros que profesionales y estudiantes necesiten, busquen, echen de menos o deseen tener a su alcance. Por eso prestamos mucha atención a sus peticiones y a sus propuestas, y por eso la primera pregunta que le hice a David Luque cuando me propuso traducir este libro de Mike Alfreds fue: ¿va a ser útil? Y la segunda, ¿lo va a comprar alguien? Me rendí ante su entusiasmo, la verdad. Cuando al final recibí el original de la traducción, me quedé un poco atónito al ver que se alargaba hasta los 529 folios. Ayer lo miré, porque probablemente había hecho el cálculo mal de la extensión. Y entonces creo que le volví a preguntar, ¿lo va a comprar alguien? David supo tolerar muy bien estas pequeñas mezquindades de editor y además fue muy sensible a mi ignorancia en cierto tipo de terminología que necesité pedirle que confirmara una y otra vez. También tengo que decir que fue muy tolerante con mis manías de lengua y estilo
y con mi repelús a los anglicismos de toda clase, terreno en el que reconozco que muchas veces se impuso. A mí, por ejemplo, un tecnicismo como jugar una escena me sonaba imposible, totalmente irrefutable, lo veía tan literal y hasta agramatical que me dolían los ojos, pero cuando él me aseguró que la expresión se decía habitualmente en el mundo de los actores y directores de teatro, y cuando yo entendí que ese play inglés no admitía una traducción unívoca ni fácil, evidentemente le hice caso. No sé si él pensará lo mismo, pero para mí la experiencia, que fue muy laboriosa, también fue buena y todo el tiempo estuvo acompañado por la simpatía. Del libro de Mike Alfreds en sí no soy yo quien tengo que hablar, pero no me resisto a decir dos cosas, bueno, dos de las cosas que me han quedado bastante grabadas. Una de ellas la puse en la contracubierta. La anécdota que cuenta sobre su adaptación de la novela Casa desolada de Dickens, que duraba 10 horas, con los actores vestidos con su propia ropa, en un espacio completamente vacío y libre de toda tecnología, con una luz blanca constante que compartían con el público. Y sin embargo, tanta austeridad, tanta falta de efecto, no impidieron que al término de la función se le acercaran varios espectadores para decirle que habían visto la luz de las velas, las farolas de gas de las calles, sentido la niebla, en un montaje en el que no aparecía nada de eso. Me parece una anécdota, además de ilustrativa, espléndida, sobre el tipo de ilusionismo que maneja el teatro. Y la otra cosa que quería decir es también una anécdota, como es personal, pues no la he puesto en la contracubierta. Siempre recordaré una función de Miura con Manuel Alessandre, que en una escena salía sentado con un gato en el regazo. Pues bien, se ve que el gato había decidido no estar tranquilo, practicar el gatonismo, chupar foco y no permitir que el público se fijara en otra cosa que no fuera él. Fue divertido verlo, ver cómo se escapaba, cómo se subía donde no se tenía que subir. Y todos admiramos además la naturalidad con que el gran actor se desenvolvía en este casi indominable contratiempo. Y lo recordé de nuevo al leer esta observación crucial de Mike Alfreds en el libro. Dice, puesto que el teatro es en directo, la vida encuentra la manera de irrumpir en él. Por lo tanto, parece lógico dar la bienvenida a este elemento de incertidumbre, de posibilidad, de lo inesperado. Pues demos la bienvenida a estos fenómenos que caracterizan el teatro y al autor de estas páginas, y ya por mi parte no tengo más que decir. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos por estar aquí. Yo quiero empezar también dando las gracias al Teatro de la Abadía por albergar esta presentación, a la Embajada Británica en España, que está aquí representada por Francesca Turner, que me contactaron porque yo había sido contratado por la Royal Shakespeare Company y querían hacerme una entrevista. Y después de esta entrevista, yo, ni corto ni perezoso, les digo, pues quiero presentar este libro. Y entonces ellos aceptaron el envite y, diríamos, colaboraron desde el primer día con muchísimo entusiasmo, y es gracias a ellos también que esta presentación es posible. Gracias también al British Council y gracias, thank you Mike for being there. Gracias a Mike, que llevamos meses, esto se iba a presentar cuando el 25 aniversario de la Abadía, luego me tuve que ir corriendo a Stratford, luego se iba a hacer en junio, cuando ya se interrumpió todo, en septiembre, total, que aquí estamos, así que, y gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo quisiera contaros brevemente cómo llego a traducir libros siendo actor. Yo me licencio en Filología Inglesa y gracias a esto tengo acceso a mucha bibliografía en inglés. Todos los actores siempre estamos buscando libros que nutran todas esas técnicas que conocemos en clase, pero que necesitamos que estén
agarradas firmemente en palabras puestas negro sobre blanco. Diríamos que en mis ratos libres, cuando doy con libros que me parecen fantásticos, decido que sería muy buena cosa que todos los lectores hispanohablantes tengan acceso a él. Fue así como me encontré con los otros libros, Lecciones para el actor profesional y El director se prepara, la preparación del director, de Anne Bogart. Y el último fue este libro, que no sé si conoceréis a Will King, un actor británico afincado en Madrid, amigo mío, que me da a leer este libro, que lo dejo en la estantería porque me parecía un libro muy grande. Y esto, bueno, ya tendré tiempo para leerlo. Total, que me decido a leerlo y compruebo la maravilla que es este libro y entonces decido una vez más acometer la ardua tarea de traducción, siempre con la complicidad de Alba, que, como contaba Luis, acepta mis propuestas y yo peleo por ellas, pero consigo convencerles y consigo tener su apoyo fundamental, ¿no? Porque una traducción siempre tiene que tener el apoyo de un buen editor, que luego además también lo distribuya también como hacen ellos, ¿no? Pues así es como llegó a traducir Diferente cada noche, que ya lo ha esbozado Ronald. Creo que es un libro fantástico porque supone para los actores tener un manual muy concreto, muy preciso de todo el trabajo de los actores y de los directores con los actores. Un libro que, sobre todo, trasluce el inmenso amor que tiene Mike Alfreds por el trabajo de los actores, que considera el eje central de toda actividad teatral. Yo quisiera, diríamos, esbozar muy brevemente el contenido del libro para aquellos que no lo tengáis y para animaros a que lo compréis y lo disfrutéis, ¿no? Como decía Ronald, Diferente cada noche viene de este axioma, este principio en el que Mike fundamenta todo su trabajo, que es lograr que el actor en cada representación haga algo que sea fresco, que sea diferente, como él hace un momento el símil, que no sea comida recalentada en el microondas, sino que sea todas las noches comida de primera calidad con los mejores productos frescos y que cada público de cada noche disfrute de una representación llena de vida, que es el elemento, como también esbozaba Ronald, el elemento fundamental de toda representación. Mike también, diríamos, aboga por algo que ha sido fundamental también en esta casa y que yo he vivido desde que empecé a trabajar aquí en el año 2000, que es el entrenamiento continuo del actor. El entrenamiento y también la adquisición de herramientas que minimicen todo lo posible ese elemento quizá un poquito basado únicamente en el instinto del actor y reducir, diríamos, aunque la interpretación no es una ciencia exacta, pero reducir al mínimo ese elemento de cosas que se quedan sueltas, que uno no parece tener cogidas bien en la mano y que tener muy claro qué es lo que hago para luego poder volar con el cómo lo hago. Hace también la comparación muy oportuna, Mike Alfreds, de los bailarines o los músicos que han de tener una gran dotación técnica para luego poder hacer la pirueta con mayor libertad, o como un músico tener una gran destreza técnica para poder hacer escalas y música con toda la libertad posible. Diríamos, luego el libro también es impresionante porque define un montón de conceptos que manejamos todos los que nos dedicamos a esto, los define con muchísima claridad. Por eso el libro es un gran libro de referencia donde no solo los estudiantes, sino los actores que llevamos mucho tiempo en esto, siempre podemos acudir para reafirmar o diríamos, volver a clarificar muchos conceptos que, en mi caso, con los años parecen estar diluyéndose. Y no sé si tenéis la sensación, algunos de los que estáis aquí, que nos llevamos años en esto, que en nuestra profesión siempre
es necesario volver al ABC de las cosas, a lo más básico, que de alguna manera parece que se nos olvida porque nos instalamos en lo que ya sabemos hacer, en esa zona de confort, y este ABC te recuerda que cada noche tienes que buscar la autenticidad del impulso y el momento original que te llevó a tomar esta decisión artística. Luego, Mike también cubre todos los aspectos prácticos a la hora de poner en escena un espectáculo, en cómo se aborda el texto, cómo se hace el casting, y luego entra también en la aplicación práctica de todos estos conceptos que ha definido. La acción, el objetivo, el superobjetivo, términos que son familiares para todos nosotros, pero que a veces tenemos una especie de nebulosa, o bueno, hablo por mí, a veces no, sí sabes lo que es, pero realmente lo aplicas, realmente eres consciente de todas estas herramientas que puedes utilizar y que vas dejando un poco quizá al albur, ¿no? De bueno, esto ya lo sé, esto ya más o menos mi acción es esta. Mike nos invita a que seamos muy precisos en el trabajo de análisis y a la hora de abordar un texto, a la hora de abordar la creación del personaje y a la hora de abordar el mundo de la obra, que son para él los tres ejes principales en el trabajo del actor y de la dirección. Y luego ya termina el libro con un apartado que tiene que ver con la resolución de problemas prácticos en los ensayos, porque como bien dice en una frase, él dice, ser director no es solo trabajar con textos, sino es trabajar con textos y con personas, fundamentalmente. Entonces él aborda muchísimos problemas prácticos que sabe iluminar por la cantidad de años de experiencia que él tiene trabajando con trabajos por encargo, pero también sobre todo con su compañía que se llamaba Shared Experience, y con la que, diríamos, logró crear un ensemble y como él dice, que le parece que es diríamos, el medio más adecuado para desarrollar al máximo la expresión artística entre actores y directores. Y termina el libro, para haceros un resumen así muy rápido, con una coda, como él dice, repasando los conceptos que ha definido y luego con un glosario de conceptos. Es decir, al final del libro tú tienes como una pequeña, breve enciclopedia de términos a los que siempre puedes echar mano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acción? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pulso? ¿De qué hablamos? Y uno puede realmente utilizar el libro como un maravilloso libro de consulta que te puede acompañar a lo largo de tu carrera, al principio, a la mitad y al final. Y luego termina el libro con una serie de recomendaciones de lecturas. Muchas veces uno, como me pasa a mí mismo con este libro, echas manos de lo que te dicen, de este libro que te contaron, y de repente tienes aquí toda una enumeración de lecturas interesantísimas. No todas estarán en español, pero ya conoces, por ejemplo, libros sobre la imaginación, libros sobre las emociones en el actor, libros sobre directores rusos. Entonces, una vez más, este libro se transforma en ese maravilloso libro de consulta que compendia años de experiencia y años de amor, que me gusta resaltar esto porque esto está en todo el libro, de inmenso amor por esta profesión y por el trabajo de los actores, que, como él dice, es condición sine qua non del teatro. Solo hay teatro cuando hay actores y público. Él dice, todo lo demás, todo lo que no hacen los actores es prescindible. Una escenografía no cobra vida hasta que entra el actor en el espacio. Un texto no cobra vida hasta que un actor lo dice. El trabajo del director no tiene sentido hasta que el actor lo encarna en escena. Así que, para terminar, mi gratitud enorme a Mike Alfreds por volcar toda su experiencia en este libro y por darnos la oportunidad de poder compartirla con él y crecer en este oficio nuestro que
es el más antiguo del mundo, como podemos imaginar. Así que nada, muchas gracias. Y ahora, thank you, Mike, for being there. We've been talking a lot in Spanish, but we've just been praising you and your work. And now we're just going to open a small Q&A for the press who's here present. And then we will let you inspire us with your words about the book and about your work. And we will open debate with the actors here present and with people on the YouTube channel. Así que nada, si queréis hacer una pregunta breve, está aquí Rocío García del País, muchísimas gracias por estar aquí, y Francesca Turner de la Embajada. Abriremos un pequeño turno de preguntas y pasaremos enseguida a la masterclass para los que estáis aquí presentes y para los que estáis siguiéndonos desde el canal de YouTube, a cargo de Mike Alfreds. Hola, buenos días. Yo quería preguntar al autor hasta qué punto, cómo ha utilizado la experiencia suya como intérprete y director para plasmar en el libro toda esta teoría, ¿no? So, Mike, this is a question for you from Rocío García from El País. And she would like to know, how did you manage to put in one single book all the experience that you gathered along the years? How were you able to summarize all that experience and put it in a single book? How did you find that experience? Hello, good morning, nice to meet you all. Well, it took me a long time to write this book. Nick Hearn, the publisher, asked me around about 1980, I think, if I'd like to write a book, and I said yes. And then I got nervous and I was busy, and I kept neglecting it. And it was only at the beginning of this century that I actually started to write it. But I'd been forming these ideas over a long, long period of time, and everything had become clearer and clearer for me, what I believed in. And so when I started to write it, and when I'd got beyond a certain point and I felt, oh, now I can go on with it, and I had courage to go on with it. Give us a moment to translate, please. Sorry, Mike, I will be translating your words. Yo iré traduciendo las palabras de Mike. Mike, buenos días a todos. Fue una experiencia para él muy fascinante. Nick Hearn, y tardó muchísimo en escribir este libro. Nick Hearn, el editor de la editorial inglesa, le invitó en el año 98 a traducir este libro. Él se lo estuvo pensando mucho, tenía mucho miedo, y ya solo fue cuando empezó el nuevo siglo que empezó a escribirlo. Sí, más o menos. Continue. Go on, Mike. Go on. And thank you for your patience. No, it's my fault. No, so when I started writing, I knew what I wanted to write about, but I'd read an awful lot of books about acting. And initially I thought, who wants to read yet another book about acting and about playing your objectives and so forth and so on? Mm-hmm. Sí, que él había leído muchos libros sobre interpretación, tenía muchas ideas sobre lo que quería contar, pero realmente pensaba, ¿quién va a querer leer otro libro más sobre interpretación, sobre cómo jugar los objetivos y las acciones? But anyway, but most of the books I'd read on acting, I'd always found very unsatisfying because they took me part of the way, but they never took me all the way I wanted to go. I never quite understood exactly what each exercise was for. Ajá. I was left suspended. Sí, que siempre le pasaba que con todos los libros le resultaban un poco insatisfactorios porque no llegaban a dejar muy claro todos estos ejercicios que aparecían, cómo se podían aplicar. So when I convinced myself I could write the book, I took a long time because I wanted to be very, very precise and accurate about what I did. So every exercise, every improvisation, I explained very, very clearly, set it up. Because when you're in rehearsal, as you understand, I can just say to the actors, do you see what I mean? And I can wave my arms around. And
But when I haven't got anybody there, I've got to make sure that all the words are very, very clear so the exercises will be useful. So for some people, it's a very detailed book, and maybe there's too many details at times, but that's the way it is. Sí, que cuando ya finalmente se convenció a sí mismo de escribir este libro, sí quería realmente aplicarse para que fuese muy, muy, muy claro a la hora de explicar las improvisaciones, los ejercicios, porque claro, cuando está en un ensayo, él puede, diríamos, mover sus brazos, preguntar a los actores si han entendido lo que acaba de explicar, de manera que, diríamos, puso todo su empeño en ser muy claro, para, incluso a veces piensa que este libro puede resultar a veces demasiado, que se toma demasiado tiempo en explicar todo para realmente dejarlo muy claro. Pero esa era su intención original. Yeah, because one of the problems, which maybe I'll get to talk about later on, is that the whole nature of being an actor, it's very vague for most people, and therefore there's always a lack of precision about what actors do or what they should do or how they work. There isn't a shared discipline. Mm-hmm. And one of the things that's very much shocked me by coming into my realization in the last few years, and it probably sounds quite the opposite of what I believe in, is that I think that most actors are unprepared for the job they've chosen to do. And this has a lot of different reasons, which I'll go into at some point. And it's because unlike, say, a dancer or a musician, a singer, a pianist, you have to be seen to be doing certain skills to a certain standard before you can work. Whereas, what do actors do? You know, they get up and they walk and they talk and they emote. And everybody does that. And, you know, that's why people feel very free to give their opinions about actors. Oh, that was good, that was not good. But they're very cautious about talking about singers if they know nothing about music and so forth. Mm-hmm. And so somehow the art of acting is degraded in a certain way, and I think that affects the actors themselves because they don't seem to feel at a deep level required to reach a certain level of ability. Mm-hmm. Sí, él realmente se sumerge en esta precisión a la hora de escribir los ejercicios porque él tiene la sensación, y igual explicará esto un poco más adelante, que a veces hay una falta de precisión en el trabajo de los actores y, diríamos, no se contempla la necesidad, a diferencia de otros artistas, como comentaba yo antes, de tener una gran dotación técnica como un bailarín, un cantante, un músico, en el que se le exige de alguna manera que tenga unas habilidades con un estándar mínimo de pericia a la hora de acometer su trabajo. Es decir, un cantante, un músico ha de tener un mínimo de pericia técnica para ponerse a tocar cualquier pieza o un cantante. Y entonces él siente, y quiere desarrollar esto más adelante, que quizá no muchos actores no están realmente preparados a la hora de afrontar el trabajo del actor, porque bueno, el actor al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace? Camina de un lado a otro, habla, en fin, hace lo que hacemos todos en la vida diaria y no se percibe esta necesidad de dotación técnica como tienen otros artistas. Yeah, because what really drew this to my attention and made these sort of buried thoughts very alive for me was quite recently I watched a video, a tape of some dance pieces by the Netherlands Dance Theater. Mm-hmm. And the dancers were so present and they were so there and they were in their bodies and they had skill and they had wit and style and charm and freedom. And I thought to myself, my God, how often do I go into rehearsals and I see actors like that? They're ready somehow. Their bodies aren't ready, they're not alive, they're waiting to be stimulated.
And also, I think our West, and by the way, I should say I'm talking predominantly about English actors, but I think it's also true, having worked on Zoom a lot with Australian actors, Canadian actors, American actors, German actors, Scandinavian actors, that certain things are not absolutely demanded of them. And I think our Western culture is very much about, oh, I feel, how do I feel? I think, I feel. Mm-hmm. And so everything gets blurred into this vague, rather non-practical way of working. Mm-hmm. And there's a whole lot of stuff I can say about that. But that's the thing that struck me. So when I was writing the book, to get back to the original question... Let me translate this, Mike. Sorry. It's great that you are so passionate about all the things that you want to say. Bueno, diríamos que este libro también nace de un montón de reflexiones que él tiene en su cabeza desde hace muchos años y pone como ejemplo un vídeo que vio recientemente de la compañía de danza de la Netherlands y que de repente en esta representación él ve que los bailarines tienen un montón de energía, tienen ingenio, están muy presentes y de repente reflexiona sobre cómo se confronta muchas veces con actores que están en la sala de ensayo y que no tienen toda esta energía que los bailarines en este vídeo le muestran, ¿no? Y entonces él está hablando fundamentalmente, dice, de actores británicos, pero habiendo trabajado con actores en Canadá, en Nueva Zelanda, en Israel, cree que hay un elemento común que tiene que ver con la sociedad, con Occidente, con nuestra cultura occidental, en la que los actores están muy pendientes de lo que ellos sienten, de lo que yo siento, de lo que me pasa a mí, y entonces cree, lo cual yo diríamos comparto con Mike, que esto acaba emborronando de alguna manera la presencia de los actores. Thank you, Mike. Okay, so this is not any real, I don't want to imply that there's any laziness on the part of actors. The actors I work with who come to my workshops or do workshops, obviously they're there because they care, they want to learn, but there's a level at which they haven't thought about their work somehow. Sí, esto no quiere, no quiere implicar no quiere con esto dar a entender que los actores sean vagos, porque realmente él cuando ha hecho los talleres que hace y tal, se encuentra con actores que están allí porque se preocupan por su trabajo, que quieren aprender, que están allí para perfeccionarse. Yes. Now, look, I can talk a lot about this, but I'm just wondering whether we should leave space for if there are any other questions. Can you say that again? I can go on at great length. I could talk for an hour about this. I suddenly thought maybe we Podría should... continuar un buen rato así, pero a lo mejor hay ahora mismo otra pregunta más antes de dar paso a la segunda parte, digamos. Yo no he conseguido, ver el chat. No sé si alguien está conectado y ver si hay comentarios, preguntas en el chat. No lo he conseguido, que no sé, por mi torpeza. Pero si no, ¿alguna pregunta desde aquí, desde la sala? Sí. Yes, there was one more question. Just a moment. ¿Qué tal? Yo quería preguntar a Mike, desde toda su larga vida artística, ¿qué considera, cómo está afectando ahora, en nuestros días, en estos últimos años, en nuestro contexto social y político, al arte, pero en términos artísticos, no en términos económicos? Esta cosa que vivimos, neoliberal, ¿cómo él cree que está afectando a las piezas que se están haciendo, a las nuevas derivas artísticas? Gracias. So, Mike, one question is from the point of view of all your years of experience, he'd like to know, how do you think the present context, social and economic context, is affecting the arts, and not only not in terms of how the lack or
amount of money invested into the arts, but how that contest is affecting the art in itself. Oh, I think we're living through very, very complicated times now, and I think it's very tough for actors. There's a lot of reasons. First of all, more and more people want to be actors. I know the drama schools now, when they audition actors each year, I mean, they have 2,000 to 3,000 to 4,000 people applying for 24 places. Bueno, que vivimos tiempos muy complicados y realmente para los actores esto está afectando. Por ejemplo, ahora muchos jóvenes quieren ser actores y hay gente que, diríamos, hay hasta 3.000 actores que solicitan entrar en una escuela y hacen las pruebas para conseguir unas de las 24 plazas que están disponibles. That means that the casting directors, producers, directors have a huge pool of people they can call on. So if this actor doesn't quite fit in, there's always 20 more. Y entonces resulta que los directores de casting y los directores tienen una enorme cantidad de gente que quiere hacer pruebas y los productores están en la posición de, bueno, si este actor no encaja bien para papel, tengo 24 más detrás que pueden hacer este papel. Yes. So actors are quite desperate, are trying to figure out how can they present themselves as what they think is now fashionable or desirable. And so you see a lot of men rushing off to gyms now to work out and get very buffed. Ajá. Y que claro, y que de repente están los actores muy desesperados pensando cuál es la manera en la que pueden encajar. Y tienes de repente a muchos actores yendo al gimnasio y para estar muy musculosos, a ver si por ahí pueden ser aquello que los productores están buscando. Yeah, but often that physicality isn't exactly what you want as an actor. Pero justamente ese físico no es lo que buscas en un actor. You may look very nice on the screen, but it also can lock your flexibility. Sí, puede que se te vea muy bien en pantalla, pero igual estás bloqueando toda tu flexibilidad. Yeah. So also, with the big changes, I was talking to David yesterday about this in England. The whole movements of Me Too, the diversity, Black Lives Matter, have had a huge influence on how young people are now thinking about theatre. So in a way, although those concerns are very serious and right, skill and technique seems to have got forgotten, and everybody wants to be very much on the right side of, standing up against racism, against misogyny and so forth. So there's a lot of pressure on actors to conform that way. Sí, sorry Michael, I'll translate that. Claro, ahora hablando en un contexto más amplio, todos los movimientos que tienen que ver con el Me Too, con la diversidad, con Black Lives Matter, está haciendo que se olviden técnicas que son consideradas a lo mejor antiguas y diríamos todos los actores también están como muy presionados para posicionarse con respecto a uno de estos movimientos de los que he mencionado. Yeah, because and so a lot of actors are thinking acting is about me, it's about myself and what I think and what I feel, and that I don't agree with, because the actor's job is not biographical, it's to create other people. Y claro, esto hace que muchos actores piensen que realmente actuar tiene que ver conmigo mismo, con lo que yo pienso, y se vuelve de alguna manera un trabajo muy biográfico. Y él piensa que el trabajo del actor no es hablar de uno mismo, sino es la de encarnar a otros personajes, a otras personas. The actor's job is to transform herself or himself into another human being. And that requires great empathy and great flexibility and great sort of use of oneself in a very deep way in order to do that. It's a very demanding job. But some of the other factors, in the system now is that
a lot of people don't get auditioned person to person. You send your video audition tapes. Y claro, digamos que dice que el trabajo fundamental del actor es la de transformarse en otras personas, y para esto se necesita una gran empatía y una enorme capacidad de dejarse a uno mismo a un lado para abordar estos otros personajes. Otros de los factores que menciona es que muchos actores ahora no se les hace una prueba cara a cara, sino que tienen que mandar vídeos para presentar. So at this point... Sí, solo quería decir que esto me recuerda a una de las consignas del libro, que es una de las definiciones que hace él del teatro, que a mí me parece muy buena. Dice que es un grupo de personas, los actores, transformándose en otro grupo de personas, los personajes delante de otro grupo de personas que son el público. So, sorry, Mikey. Luis was reminding us of one of the main principles of the book that he was reminded of from your words, that says that theatre is about a group of people who are standing in front of another group of people who, in the name of these group of people, will become a different group of people all at once. Yeah, that's right, yes. I mean, you see, that's the basis of theatre for me, that the only thing that's important in the theatre, the only one essential thing to have theatre is to have human beings in the same space together at the same time. You don't even need a script. You don't need a play. You don't need scenery. You don't need lighting. You don't need sound effects. You don't need costumes. Que esto le... I can do all that. Claro, que esto le recuerda para lo que él considera que es el principio básico del teatro, y es que el teatro ocurre cuando un grupo de personas se reúne con otro grupo de personas en el mismo espacio, y realmente no hace, ni siquiera el texto es necesario, ni siquiera una obra es necesaria, no es necesario ni la escenografía, ni las luces, ni efectos de sonido, simplemente necesitas humanidad. Yes, because all you need is a group of people with a story to tell and people to whom they can tell it. Necesitas un grupo de gente que tenga una historia que contar y otro grupo de gente a quien contársela. So, as Luis said very rightly, it's one group of people transforming themselves into another group of people for the pleasure, enjoyment, instruction, education of another group of people. Claro, y entonces tiene que ver con, como decía Luis, con un grupo de personas que se transforma en otro grupo de personas para el placer, divertimento, educación de este otro grupo de personas que son testigos de este primer grupo de personas. Because, you know, that's the purity of theatre, okay? And on that, you can start to add, you know, scenery, costumes, if you feel they're necessary, use scripts and so forth. They're all wonderful things, but they are not the essence because, again, the actor is the only thing that gives theatre life. Claro, y a partir de esto puedes empezar a trabajar y puedes tener un texto maravilloso y unas luces y un diseño de vestuario que son cosas fantásticas, pero solo a partir de esta base que es la fundamental para el teatro. Yeah, you know, because a long time ago, I became quite disillusioned with going to the theatre. I never really enjoyed it. I wasn't even happy with my own productions. And I had this awful thought, oh my God, is it possible that theatre has passed its use-by date, that actually theatre has died, but it just won't lay down and die? You know, maybe it's possible. And this was long before we had, you know, the internet, you know, there was television and of course there was film, but television was very prominent, and you thought, well, maybe television and film are sufficient for actors, we don't need theatre. And then I thought to myself, why suddenly after 2,500 years of documented theatre should it suddenly stop now? You know, what does theatre have to offer which nothing else has?
and we get this cliche of live theatre. So you think, what does live mean? You know, and of course it's happening in the moment right in front of you. Ujú. You know, and again, we have this group of human beings who have chosen to be actors, saying to an audience, you know who we are, but we're going to make you believe we're somebody else. Ujú. You're going to believe us. And that seems the most extraordinary human ability. It's quite, I think, very moving and very wonderful. Now, when you watch a film, it's not quite like that because the film has already happened, it's been filmed, and that immediacy is gone out of it, you know. And the other aspect of the live theatre is that when we're alive, as is happening now, we are spontaneous. We can't help but be spontaneous, which means that if I go on too long, David has to interrupt me. You know, I know what I'm going to say, but I don't know exactly how I'm going to say it. I don't know what questions I'm going to get. You know, I know what I want to say about theatre, but how it will happen and how we will interrelate is happening all the time. Sí, que hubo hace ya mucho tiempo que él, diríamos, tuvo una gran decepción porque pensaba que quizá el teatro había acabado. Y esto fue mucho antes de que apareciese el Internet, pero ya existía el cine, por supuesto, y la televisión ya era un medio también muy popular. Y él pensó por un momento que quizá después de 2000 y pico años de historia documentada del teatro, quizá fuese que el teatro había muerto, porque incluso lo pensaba con obras que él mismo había dirigido y que encontraba que de alguna manera le desilusionaban. Pero realmente empezó a pensar qué es lo que diferencia al teatro del resto de las artes. Y hace la comparación, por ejemplo, con el cine, en la que todo ha sido grabado y de repente, pues, evidentemente no tiene la inmediatez del teatro. Cuando se habla de teatro en directo, ¿qué quiere decir teatro en directo? Y la cualidad fundamental que él considera algo extraordinario en el humano es la capacidad de transformarse en otras personas y aceptar la convención de que yo estoy aquí delante de vosotros, yo sé quién soy, vosotros sabéis quién, vosotros me conocéis, y aún así yo me voy a transformar en otra persona. Y eso considera que es un elemento clave del ser humano. Y luego también añade el elemento de ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra. El elemento uno no puede evitar ser espontáneo en directo. Es decir, cuando él está haciendo esta charla, él no sabe realmente qué preguntas vais a hacer vosotros, cómo él las va a contestar, y entonces yo en directo no puedo evitar ser espontáneo. Y eso es algo que solo corresponde al teatro. Yeah. So I thought, well, if theatre is going to truly be live, it has to be spontaneous. Therefore, the whole sort of tradition, structure of most theatre is the actors and the directors work together and just make the choices and decisions during rehearsal, and then everything is fixed. And then from then on, more or less, in varying degrees, the production, the performance is the same every night. Mm-hmm. And this seemed, okay. Sí, y que entonces, si queremos que el teatro sea algo vivo, realmente tiene que tener esta espontaneidad. En la mayoría de los casos, como se trabaja, las compañías van a tomar una serie de decisiones en los ensayos que se van a fijar en el trabajo con ellos mismos, con el trabajo entre los actores, y luego con diferentes grados todas las noches se va a hacer la misma representación. So, I thought if you're constantly repeating a performance, doing more or less exactly what you did before, moving where you've been told to move, playing a line in a certain way, playing a scene in a certain way all the time, that is not live. That is a sort of virtual reality. And if you go and see any show that's been running for a long time, it may get very slick and smooth, but there's a sort of deadness at its heart. Nothing is really happening. And so all my work has been
to try to find a way to give the actors their true creative freedom to be alive at every performance and to allow new things to happen within certain disciplines, of course. Claro, y entonces sorry Mike, sí, cuando ves un espectáculo que lleva en cartel mucho tiempo, vas a notar que el espectáculo es muy fluido y tiene un aspecto muy acabado, pero realmente de alguna manera sientes en muchas ocasiones que nada está pasando, que realmente no hay vida. Entonces todo su trabajo ha ido siempre enfocado a aportar las herramientas a los actores para que su trabajo pueda estar lleno de vida cada noche, y por supuesto dentro de unos parámetros mínimos que sí quedan fijados, pero cómo darles las herramientas para que tengan la libertad creativa para que su trabajo sea espontáneo cada noche. So this is what Diferente, cada noche is about. I won't talk about it too much because you can buy it and read it. Sí, before we go on, Luis, I want to thank you. It is so beautiful, this edition. It's wonderful. Thank you very much. It's a great pleasure. And David, thank you also for a wonderful, wonderful translation, dedicated and truthful. And so I'm very honored. So perhaps one day you'll do this second book of mine. I got it at home. I just have to think about it and find them. Que es justo lo que yo dije ahí al principio, que hay otro libro que a lo mejor también podría tener su interés. Sí, te traduzco yo un momento para que no te tengas que agradecer a ti mismo. Vale. Está muy contento, ilusionado con esta edición, le parece bonita, parece que le ha hecho un buen trabajo, que la traducción le parece, no controla castellano, pero por los informes o por sus impresiones, que es muy buena. Entonces, muy agradecido a la editorial, a David por su labor y su empeño en sacar adelante esto. Thank you, Mike. Thank you, Luis. Thank no you. sé si, Luis, tú tenías que Sí, es justo lo que iba a decir. Este es el momento como para un respiro, para dar paso ya a la siguiente parte, que es más una clase magistral. De hecho, teníamos en su momento la idea de invitar a Mike aquí para dar una charla, una masterclass, pero bueno, eso con todo lo que ha pasado se ha tenido que reconducir y estamos ahora en este plan. Sí. Un minuto, Luis se tiene que ir, quizá alguien más se tenga que ir y pasamos ya a la otra parte. Thank you, Mike. We'd just like, Luis will have to leave us, but then we'll continue with your masterclass. Nice to meet you, Mike. Very much nice to meet you, and thank you. By the way, now can I get back to the question? Because there's a couple of other things about the conditions for actors working now that I'd like to mention. Que luego va a retomar las preguntas porque hay temas que quiere profundizar un poquito más. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Hasta luego. Aprovechamos, si quieres, te sientas tú ahí vale. y te quitas la mascarilla, porque ya entonces ya tenemos una distancia mayor. Exactamente. Y te sientes más cómodo. ¡Qué liberación! Así, we're getting rid of the masks, Mike. So now that we've got the security distance. Como veis, él habla con una gran facilidad, pero si queréis aportar más preguntas, entrar quizá más en diálogo, estamos muy abiertos. Sí, sentiros libres para preguntar. Como decía Ronald, la idea original es que Mike viniese a Madrid y impartiese con los actores que estuviesen dispuestos una clase... Una sesión de trabajo. Una sesión de trabajo en directo, quizá con un material que se hubiese preparado de antemano, y la situación no lo ha permitido, así que sentiros libres ahora para, diremos, expresar dudas que tengáis en general, incluso existenciales, sobre el trabajo del actor, porque es un privilegio poder contar con la experiencia de este señor. Y si alguien consigue ver los mensajes de chat, yo no lo consigo. Yo solamente he visto ya 6 dedos para arriba, pulgares para arriba, pero los mensajes no lo consigo. So I'm just encouraging them to ask you any questions that they might have. Just please
finish answering the second question I was given. Va a terminar de responder la segunda pregunta. Because there are two other things. I don't know if this happens in Spain, but actors are now cast by some people depending on how many likes they have on social media. Sí, que ahora, no sé si pasa esto en España, pero que ahora hay mucha gente que se le está dando un papel u otro dependiendo de los likes que tengan en las redes sociales. And I also saw the other day request, they wanted a real father and daughter to act in a television play, I think, and they didn't have to be experienced. Y el otro día vio que estaban buscando a un padre y a una hija de verdad para que actuasen en una serie y que no tenían que tener experiencia previa. So why have actors, you know? And the last thing, of course, Cuando tienes actores. and the last thing is this whole fashion of celebrity, which is very confusing because, again, it distracts the actor from what their work should be. You know, they've got to perform and function in a certain way. They've got to, work on the internet and grapevine and move themselves around to be seen and heard. And somehow the actual business of acting gets lost in all this. So, as I said before, really for the actors, it's not an easy time. Sí, y luego está... It's never been easy, but I think now it is particularly difficult for them. And there's other things like it's terribly expensive to train. And so if you can't get some sort of grant to go to a drama school and you don't come from a family that can support you, it's very difficult to start to train properly. So there are many, many conditions which are affecting the quality of how actors work, really, and it's not entirely their fault. Sorry, can you say that last sentence again? And it's not... Not entirely their fault. It's not the actor's fault. Okay. They're pulled in so many directions. There's so many demands made on them, which are superficial in a sense. You know, those simply, David, it's the conflict between the business and the art. Y luego, por último, menciona, respondiendo a la segunda pregunta de cosas que afectan, menciona esta moda de tener que ser famoso, de tener que ser una celebridad y tener que comportarse de una manera determinada, aparecer en los sitios, sonar de una manera, y que realmente con todo este trabajo, de alguna manera, el oficio básico de ser actor parece que se pierde un poco en el camino. Entonces, es un elemento más que tampoco lo pone fácil. Realmente nunca ha sido fácil, dice, pero luego está, por ejemplo, también lo caro que resulta tener una formación como actor. Y entonces, realmente, si no tienes una beca o no vienes de una familia que pueda apoyarte, se hace muy difícil conseguir una formación apropiada para ser actor. Con lo cual, como dice, son muchos elementos que no lo hacen fácil y que en el fondo no son la culpa, no es culpa de los que se quieren dedicar a esto el tener todas estas dificultades. Okay. Are there other questions? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Sí. Sí. One moment. There's one question. Hola, Mike. Hola, chicos. Hello, Mike. Hello. ¿Me oís bien? Sí, Sí. Bueno, mi pregunta va con respecto al entrenamiento de las actrices y los actores, al igual que los bailarines, que ponías el ejemplo, y los cantantes, los músicos, hacen ejercicios diariamente, constantemente, que no son exactamente bailar y a veces no es exactamente tocar una composición musical. Son arpegios, escalas, es una clase de ballet. Entonces, no he leído el libro, no sé si se toca este tema, pero tú practicas con tu compañía, con tus actrices y actores,
practicas ejercicios que no son exactamente actuar una obra de teatro, son ejercicios en sí, simplemente exercise. So she's asking, in respect to that continuous training that you spoke about, and you mentioned the work of the dancers and the musicians, and you say that they have to practice daily, and they for example, they take a class, dancers or musicians, they play scales and different exercises. So, and they are not either a proper musical piece, or in the case of musicians, or it is not a proper dance piece. So she's asking, do you, with your actors, do you have a set of exercises which you can practice with on a daily basis, that they are not necessarily a play? Do you have? She hasn't read the book, but she's asking, do you have like do you suggest a set of exercises with which you can practice on a daily basis? Well, certainly when I'm in rehearsal, I've got a whole series of structures which do just that. In a sense, we're improvising all day long, sometimes with the text, sometimes away from the text, depending. And depending on what the nature of the text is, there may be certain exercises or physical work or vocal work we do which seems to be necessary for that piece. The problem is actually when the actors are on their own. Mm-hmm. It's very difficult for them to train. Well, David, you're an actor. I don't know again in Spain what the situation is, but it's difficult. If you don't have money, it costs a lot to go and take a good movement class or take another voice class or even go to an acting class. Mm-hmm. And also the quality of those classes are not always very good. Mm-hmm. Dice que por supuesto que en el proceso de ensayos él sí tiene todo un set de ejercicios que utiliza, por ejemplo, trabajando con el texto o sin el texto, trabajando la voz o el movimiento, y ejercicios que sean, diríamos, relevantes para el trabajo que se está haciendo en la obra. Y sí que hace toda esta serie de ejercicios. El problema viene, dice, cuando el actor está solo y que muchas veces tomar una clase de voz o tomar una clase de baile o incluso una clase de interpretación es algo que resulta muy caro. Y a veces quizá la calidad de esas clases que se pueden tomar no siempre es lo buena que debería ser. Yeah, because the pianist can be alone practicing, as you say, scales by themselves. The dancer can work on their bodies by themselves to a certain degree and their voices. I mean, the actors could do that too, but they don't have those very specific disciplines that a dancer needs. So it's all approximate. And so actors aren't in the habit of exercising themselves when they're not working as actors. Uh-huh. Dice que claro, como mencionábamos, que el músico puede hacer unas escalas, el bailarín puede ejercitar su cuerpo hasta un cierto punto, y no es el caso de los actores, que por supuesto también pueden practicar, pueden, diríamos, entrenar su voz, pero diríamos que el actor no tiene incorporado el hábito de practicar todos los días como hacen estas otras disciplinas. Also, I mean, a lot of the problems for actors that causes this is, first of all, their training. Now, they may go to a very good school for 3 years, and everybody will be wanting to give them useful things. And they get a little bit of this, they get a little bit of that, they get, but nothing is taught them intensively. So for most of them, when they come out of drama school, they're not in possession of secure techniques. And so they've sort of put together whatever they could from the teaching. A lot of it doesn't work for them. They don't understand it. Things aren't carried through for them. So it's not a precise training. Claro que en el caso de los actores
van a la escuela quizá durante 3 años y diríamos como que picotean un poco de diferentes disciplinas, un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero luego cuando terminan realmente no tienen un conocimiento exhaustivo de ninguna técnica, de alguna manera hacen una especie de mezcla de esto y de aquello, de muchas cosas que realmente no les funcionan y que no acaban teniendo, diríamos, una base técnica realmente sólida. Yeah, because fairly recently I've been working for drama schools and doing productions with their third-year students. And I'm quite shocked that in their third year, you know, they're lovely, they're talented, they're eager. I expect them to be able to play objectives in a scene without it even being discussed, that they will instinctively now, after 3 years of work in a school, be able to play objectivos. Mm-hmm. And they don't, they can't. They can talk about them. And most actors, you know, if I say to any actor, do you know what an objective is? They'll tell me reasonably well. But when I go to the theatre, they're not playing them. Que le pasa, por ejemplo, que él ha trabajado en escuelas de teatro y ha trabajado en los espectáculos que hacen con alumnos del tercer año y se queda muy sorprendido porque de repente él considera que un actor debería ser capaz ya en tercer año de saber jugar los objetivos y ve que no, que realmente sí saben lo que es un objetivo y pueden hablar sobre lo que es un objetivo, pero luego a la hora de interpretar ve que no están jugando un objetivo, que realmente no saben aplicarlo. You know, an actor will say, oh yes, we did objectives in our first year. Sí, sí, y que realmente te dicen, bueno, sí, los objetivos, sí, lo hicimos en el primer año. So what? And then the other thing for actors, you see, so they come out of drama school, then are they going to get work? Are they not going to get work? And this irregular pattern of your career is very destructive because the actors simply can't work on themselves. So they're not exercising themselves. So things get forgotten. Yes, y que luego pasa que los actores salen de la escuela y está el dilema de ¿tendré trabajo o no tendré trabajo? Y que realmente los actores no tienen la capacidad de seguir ejercitándose y que las cosas se acaban olvidando, ¿no? Ha mencionado antes que cuando ve a estos actores de tercer curso, que por supuesto que son voluntariosos, que tienen energía. Me parece que es importante resaltar esto, ¿no? Que él ve que hay ganas a la hora de aplicar los objetivos, pero no se aplican. So, and also another problem is the quality of directors. I mean, I think directors are responsible for a lot of what is wrong with actors, because either they know nothing about acting. Y que luego está el problema de los directores, que realmente él también piensa que son muy responsables de la calidad de la actuación, porque puede que en muchos casos realmente no sepan mucho sobre el hecho mismo de la actuación. Or they're too helpful. They sort of swamp the actor, so the actor can't breathe. Sí, o quieren ayudar demasiado y entonces de alguna manera es como que se echan encima del actor y el actor no puede ni respirar. And the other thing is that, of course, most productions now are done in less and less time. Y también otra cosa, que es que los montajes cada vez se montan cada vez en menos tiempo. So all those reasons are why actors will always go to what we call their comfort zone, where they feel safe, where they know what they do sort of works for them. Y es por esto que los actores al final acaban terminando en su zona de confort, en aquella zona donde ellos sienten que pueden hacer lo que ellos saben hacer. So that they lose flexibility and consequently everything they do is more or less the same. Y entonces pierden flexibilidad y todo lo que hacen al final acaba siendo más o menos lo mismo. You know, I can go and see a show and think, oh, that's a nice actor, that's very nice. And then I go and see another show with that actor, they're doing exactly the same thing. And after a while I think, I don't need to go to see that show because I know what the actor will do before I get there.
Claro, y que a lo mejor ve un espectáculo con un actor y de repente dice, oye, pues qué bien está este actor, está fenomenal. Pero luego resulta que va a haber otro espectáculo con ese mismo actor y se da cuenta de que está haciendo exactamente lo mismo. Y cuando ya hay un tercer espectáculo con ese mismo actor, dice, bueno, no necesito realmente ir a verlo porque ya sé lo que va a hacer. Because their emotional muscles, their intellectual muscles, their physical muscles, their imaginative muscles have atrophied. Y porque su músculo físico, su músculo imaginativo, realmente al final se ha atrofiado. Yes? I was very quick there. ¿Alguna pregunta más desde la sala? Sí, aquí en primera fila. Another question. There's one more question here. One more. Hola, buenos días. Bueno, a mí me pasó como a ti, David. Yo también estaba haciendo unos cursos, unos talleres con Will King y él me recomendó a Mike y a este libro. Lo que pasa es que tuve que esperar que alguien lo tradujera porque mi nivel de inglés no llega. A mí me gustaría preguntarle a Mike sobre la figura o la actividad del director una vez se estrena la función, una función teatral, ¿no? De qué modo el director tiene que estar presente en las sucesivas funciones, si es positivo que esté, si es negativo, si es importante, si tiene que ir de vez en cuando, no sé. So he's asking, he just told us that with him it was the same thing, that he was in a workshop with this British actor that I mentioned before, Will King, and he recommended your book, but then he had to wait for someone to translate it because he couldn't cope with the English in the book, and so he just wanted to ask you this. He would like to know, what do you think is the role of the director when the show has opened, whether you think it is important for the director to be there, whether he should come every now and then, do you think it would be negative or positive? What do you think should be the role of the director once the show has been opened? Matter, really. I think a lot of directors never see their shows after they've opened. They go off and which is terrible. I think the director has to be responsible for that performance and to sort of every so often see the show to see where the actors are, because the actors, without realizing it, sometimes can get a little too comfortable. If a show's going well, their energy level might drop to a sort of more comfortable, and they won't notice it. Things like that, but you should be there to support them, to encourage. All right, sorry, translate that bit. Sí, que dice que lamentablemente en la mayoría de los casos los directores no vuelven a ver el espectáculo una vez que se ha estrenado, y él considera necesario que el director de vez en cuando vea la función, porque los actores, sin ellos darse cuenta, van a ir entrando en una zona más cómoda, su energía va a ir entrando en esta zona más cómoda sin ellos quererlo, y entonces el director debe estar ahí para saber dónde están los actores, para animarles y para comprobar dónde están. Because what I do is that I don't say do this, do that. The sort of notes I will give an actor is you're starting to ignore certain transitions of thought. Ignore certain transitions of thought. Yes, you're just playing through straight without any changes. Ajá. Que cuando él ve a los actores no les dice haz esto, haz lo otro, sino que presten atención a ciertos transiciones de pensamiento. Transiciones de pensamiento, sí. I mean, for instance, a speech might have 10 sentences, might have 10 thoughts in it, and each thought is different, and there are little transitions of thought. Often actors will go straight through the speech,
playing every sentence exactly the same way. So I can talk to you, David, like this, and I can keep on talking to you like this, David, and then I can make a suggestion to you, David, like this, and then I can make another suggestion, and I'm not making any change, and it doesn't make sense. Ajá. Que muchas veces quizá un parlamento puede que contenga 10 pensamientos diferentes a lo largo del parlamento y los actores a lo mejor dicen las 10 frases con el mismo impulso y él de repente pone el ejemplo de que él puede ponerse a hablar de una cierta manera en la que no hay ninguna transición, no hay ningún matiz y todo lo dice exactamente igual. Y entonces su labor sería llamar la atención sobre esas transiciones de pensamiento que hacen que vayamos de uno a otro en el mismo parlamento. I mean, this is very much, about the way I work, and so often I will have to say to an actor, your partner did such a thing last night, and you didn't use it, you didn't see it. Y que claro, y él a lo mejor llama la atención a los actores porque les hace notar que, por ejemplo, su compañero anoche hizo algo en escena y tú no lo incorporaste, no lo viste, no te diste cuenta. And often I can say to the actors, oh, you're all working wonderfully. I haven't seen the show for a week, 3 weeks, and you've taken it somewhere else. It's gone to a totally different level, and it's thrilling. Well done. So I'm sort of supporting them because my feeling is that once the show is opened, it is theirs. They've created it. They have to work together on it. They are there doing it, I'm not. They're there with the audience, with each other, and they have to make it work. They have to create it fresh every night. So, I'm putting the responsibility almost totally on them. Claro que muchas veces también se acerca a los actores y dice, bueno, lo que estáis haciendo es maravilloso porque a lo mejor llevo sin ver el espectáculo 1 semana, 3 semanas y cuando lo veo me di cuenta de que han llevado el espectáculo lo han llevado un paso más adelante, un paso más allá, porque realmente él dirigió el espectáculo, pero el espectáculo ahora es de los actores, son ellos los que lo están haciendo todas las noches, no yo. Entonces estoy poniendo toda la responsabilidad en esos actores. Yeah, because I often feel like a midwife. Sí, que a veces piensa que él es como una comadrona. I've helped to give birth to this creation. Que él ayuda a que nazca esta creación. And then, if it's been a good birth, the creation has grown up all by itself and it's gone off on a journey. And I think, oh, my child has developed. How interesting, how wonderful. It's gone somewhere I never would have expected. How exciting. Claro, y que si el nacimiento ha sido bueno, de repente esta criatura crece y llega a unos lugares que dice, jolín, qué maravilla, nunca había pensado que esta criatura fuese a llegar donde ha llegado. Because I think with a lot of directors, maybe the notes are, oh, why didn't you do that bit of business you always do? Why didn't you move over there on that line? Sí, y que a veces los directores es, ¿por qué no haces esto que solías hacer? ¿Por qué no te mueves a este punto cuando decías esta frase que solías moverte ahí? No, because the director has this fixed image of this perfect creation and they don't want, and that's it, and the actors have to keep more or less within that. Y que claro, que muchas veces los directores tienen una idea fijada de lo que es ese espectáculo y no quieren cambiarlo, quieren que el actor haga esa imagen ideal y fija que tiene el director sobre su creación. Because when I work, I'm encouraging the actors to say, it's up to you now. Whatever happens in the performance, use it, exploit it, go with it, And actors, who work with me, they say it's really exciting. It's never boring to do a production because it's like every night is an adventure. Y entonces él le dice a los actores que esto ahora es vuestro, hacer con ellos lo que vosotros consideréis y que esto le anima a los actores a hacer esto y dice, los actores piensan que es algo muy excitante y muy divertido porque tienen la responsabilidad de hacerlo ellos y que cada noche realmente pueden hacer algo que nunca es aburrido. We don't know what will happen and we are open to things happening. Nunca sabremos lo que va a pasar y estamos abiertos a lo que vaya a pasar.
which means the work to get to that state means a strong discipline. You know, you see, in rehearsal, to get back to an earlier question, the work is very disciplined because without the discipline, you cannot find freedom. That's why the pianist practices scales hour after hour, day after day, year after year, so that their hands, minds will be together with total freedom. Claro, y que para llegar a este estado de libertad hay que desarrollar una gran disciplina y que el trabajo durante los ensayos es muy disciplinado, al igual como los músicos tienen que hacer horas y horas y horas, tienen que hacer escalas para que luego sus manos puedan ir con total libertad. Y eso es lo que él anima en sus ensayos, ¿no? Una gran disciplina para luego poder tener una gran libertad. I mean, I don't know if this makes sense, David, but the discipline is the what and the freedom is the how. I'll elaborate. Sí, que me pregunta si esto para mí tiene, estoy de acuerdo con esto, y que para él la disciplina es el qué y la libertad es el cómo. For example, if I'm doing let me tell you, Mike, that I tell this to my students in class. I keep repeating them this thing about the what and the how every day. Yes, Don't I? No, because, yes, I mean, if we're doing a text of a play, they have to respect that text, and you do not change the text. So the text is a what. It's a definite thing that has to be played and spoken. Mm-hmm. Okay? And their objectives, what the characters are trying to achieve in their scenes, is more or less a what. You know, it can vary a little bit. But then how they play those scenes, how they play their objectives, is their freedom. Mm-hmm. Sí, que luego, por ejemplo, tenemos el texto, que es el qué, es una cosa muy concreta, un texto que tiene que ser dicho, y luego también están los objetivos, lo que se quiere conseguir, que de alguna manera también es el qué, pero realmente luego cómo se juegan esos objetivos, ahí es donde está el cómo y ahí está la libertad del actor para jugarlo, esos objetivos, de una manera o de otra. Yes, because I've had productions that have toured and done, say, 100, 150 performances. And I've never seen a dull performance. The actors are constantly discovering nuances, subtleties. Sometimes the changes are very big, sometimes they're very delicate, but there's always more and more to discover. Y que ha hecho giras con 150 funciones y él ha sentido que no había ni una sola representación que fuese aburrida, que los actores siempre encontraban nuevas sutilezas, nuevos matices. A veces esos matices eran muy pequeños, a veces los cambios eran muy grandes, pero siempre había más y más y más que descubrir cada noche. And often, many times, the actors will make choices which I will never have thought of. And I'm amazed and I think, oh, that's so right. Of course. How wonderful. Y que muchas veces los actores toman decisiones en las que él nunca habría pensado y que cuando las dice, oh, qué maravilla, nunca se me había ocurrido eso a mí. And so I'm learning more and more about the play through the actors. Y que cada día aprende sobre las obras a través de los actores. The actors in action are teaching me more and more about the text. Y que los actores en acción me están desvelando cosas sobre el texto. So that's, so the director's role is, I suppose really the director's role is what he or she establishes with the actors. Y que el papel del director en realidad es lo que tiene que ver con lo que él o ella establezca con los actores. But I've always tried, because there is this whole problem still of hierarchy in the theatre. The director is in charge. The director knows everything. The director is the
jefe, you know, the chief, yes, and I try to approach it that I'm coming from here with my skills, and the actors are coming from there with their skills, and we meet and we work together to create something. Our jobs overlap, but we have different functions. Claro, que por supuesto siempre menciona este problema que hay de jerarquía con los directores, ¿no? Donde este rol del director en el que el director lo sabe todo, él tiene todas las respuestas. Y de la manera en que él lo ve es que él llega aquí con su set de herramientas, con sus habilidades, y los actores llegan aquí con su set de herramientas y su técnica, y de alguna manera ellos se encuentran en un proceso creativo para colaborar juntos y que su trabajo, diríamos, se superpone uno con otro, pero es un trabajo conjunto. Yes, I think the director has to learn to be very modest. We don't know everything. Y que el director tiene que aprender a ser muy humilde, que el director no lo sabe todo. And the title automatically puts you in a situation where you're in charge. Y claro, que diríamos el título de director te pone en una posición en la que tú estás al mando. And 75% of the actors will want to please you and do what you want. Y que el 75% de los actores querrán complacerte y hacer lo que tú quieres. And 25% will be challenging you. Y el 25% restante estará retándote. And you want to try to eliminate both those attitudes. Y que de alguna manera tú quieres eliminar esas dos actitudes, tanto una como otra. So we work healthily. De manera que trabajamos ayudándonos unos a otros. So, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Sí, one more question. Hola, buenos días. Cuando llega a la sala de ensayo el primer día con un nuevo proyecto, son dos preguntas. ¿Tiene mucho decidido de lo que quiere contar y lo que quiere hacer? Y después otra pregunta, ¿qué cualidad y calidad, cómo elige a sus actores? ¿Qué hay que le haga decidir, quiero que lo haga este actor o este otro o aquel de allí? ¿Qué es lo que busca en sus actores cuando inicia un nuevo proceso? Mm-hmm. So these are two questions. The first one is when you go for the first time into the rehearsal space with the actors, how much do you know a lot about what you want to talk about and about what you want to do with it? That is one question. How much is it that you know about that? And the second question would be, what aspects of an actor do make you decide that is with that actor in particular that you want to work with? What are the qualities of that actor that make you decide, I want to work with him or her? Yes, I do a huge amount of preparation, which is again written in the book, in Diferente, cada noche. I do a huge amount of exploring the material, the text, so I know it very deeply, and I have a sense of where I feel the production should go, but I try to avoid having any end result in my mind. Mm-hmm. Que él hace un tremendo trabajo de investigación antes de llegar a la sala, esto lo cuenta en su libro, y eso hace, diríamos, llega a la sala conociendo muy profundamente el texto que va a realizar, pero que evita tener una idea fijada de un resultado final de lo que quiere hacer. And I ask the actors to do a lot of preparation before we start rehearsals. Y le pide a los actores que se preparen muchísimo antes de llegar a los ensayos. So that when we start our first day, they know the play very well as well. De manera que cuando llegamos al primer día de ensayo, ellos también conocen la obra muy bien. And it's my job to sort of set a direction, to say to them, I have a feeling, I think from what the play tells me, we should be going in this direction. Claro, y que es... Sorry. Go ahead.
Y que entonces que su trabajo consiste en establecer una dirección en la que él cree que se debe trabajar a partir de lo que el texto le sugiere. Entonces su trabajo consiste en decir en qué dirección vamos a ir. So we explore, we don't fix, we explore, we try things, we test things. Así que nuestro trabajo consiste en explorar, no en fijar, sino que probamos cosas, intentamos cosas, exploramos. The proba, we test. Probamos, probamos cosas. Yeah. So as a director, it's my responsibility to give the actors a direction to go in and a space to work in, and then to see what they come up with. And then when things work well, David, the production sort of evolves by itself. It's wonderful. Entonces, que su trabajo es establecer una dirección y crear un espacio en la que los actores puedan desarrollar toda esta exploración, y realmente su trabajo como director es ver qué resulta de todo esto, qué le traen los actores, y que lo maravilloso es que cuando la cosa funciona bien, diríamos, el montaje de alguna manera se desarrolla a sí mismo. Yes, so I may start by saying, let's go straight ahead, let's go straight ahead, and then as the actors work with me, oh, we're going to the right. And you think, oh, right, okay, let's see, that seems to be a very interesting way to go. Claro, que de repente Sorry, finish that. Yeah, well, so you allow the work to take you where it wants to go. Ajá, de manera que a lo mejor él llega y dice, bueno, vamos a ir hacia el frente, Y de repente el trabajo de los actores empieza como a ir hacia la derecha. Dice, hacia la derecha, pues anda, pues hacia la derecha. Bueno, vamos a ver qué pasa hacia la derecha. Y entonces, de alguna manera, permito que esto se vaya desarrollando por sí mismo. So, for example, if I were to do the same play with different actors, say 5 years later, or even some of the same actors 5 years later, and I started in exactly the same way as I've already talked about, it might go in a totally different direction. Claro, y que si de repente a lo mejor decide hacer la misma obra 5 años después, incluso quizá con los mismos actores, puede que la obra vaya en una dirección completamente distinta. Because I'm 5 years older and wiser, the actors are new to the role, or they're also 5 years older, and everything is different. Claro, y que a lo mejor 5 años después él es 5 años más viejo y más sabio, y los actores quizá ese papel sea nuevo para ellos porque no lo han hecho antes, o si hacen el mismo, también son 5 años más viejos y más sabios. Yes, because theatre, this is its difficulty. Because it's live, it's constantly growing, changing, So you do a performance and you finish, and that performance has died. The next day, you do it again, but you give birth to it a new time. Sí, porque las obras son algo vivo que crece y que cambia. Entonces, si el teatro al ser en directo, tiene esta cualidad esencial, y cada noche que haces la representación muere, y al día siguiente tienes que hacerla renacer de nuevo. Okay. How do I choose actors? It's very difficult to explain, but I'll start by saying, when I learned to use my gut feeling instead of my clever head, I made better choices. Claro, que dice, bueno, y ahora con la segunda pregunta de cómo elige a los actores, que realmente es muy difícil de explicar, pero que cuando él aprende a utilizar, diríamos, sus tripas en lugar de su cabeza inteligente, que él suele tomar decisiones más acertadas cuando utiliza las entrañas. First of all, it's how direct the actor is with you, how much good energy they give you when they come in. Sí, que tiene que ver mucho con la buena energía que ellos te den cuando entran en la sala. And then
listening to how they respond to what you say and listening to the questions they ask, you think, oh yes, I'm on the same wavelength with this actor. Claro, This is very nice. y que también diríamos que escuchen y respondan a las preguntas que le hacen, que él hace a los actores, y un poco sentir que están en la misma longitud de onda en la conversación. And this takes years, but over the time you develop an instinct. Your instinct is really, what is it? Your taste plus your experience, isn't it? Sí, que esto lleva años desarrollarlo cuando desarrollas para desarrollar este instinto. It's like the gut feeling, because David, I would say almost every time I've let my intellectual head overrule my gut feeling, it's been a mistake. For example, if an actor comes who's got a wonderful reputation, wonderful reviews, worked with very good directors, and you've seen their work and liked it, and then you sit down together and your gut thinks, this isn't quite the actor for me. I don't think I'm right for that actor either. But, they're terribly well known, everybody likes them, and you let your head dominate, the choice has always not worked out. Claro, y que él se ha dado cuenta de que cuando ha tomado decisiones a partir de la cabeza no han sido tan acertadas como cuando lo ha hecho con las tripas, ¿no? Y que de repente puede pasar que tú te entrevistes con un actor que es muy conocido, que ha trabajado con muy buenos actores y que tú le has visto trabajar y que te ha gustado, de hecho, y de repente a lo mejor te sientas con él y hay algo en tu interior que te dice, pero este no es el actor que yo necesito, y sin embargo tu cabeza te está diciendo, bueno, pero es que este actor es muy bueno y todo el mundo habla muy bien de él. Y entonces haces caso a la cabeza y luego te das cuenta de que te has equivocado. I mean, I've spent so much of my life inside a rehearsal room that I want to work with good-hearted, nice people. Que se ha pasado tanto tiempo trabajando en salas de ensayo que él realmente lo que quiere es trabajar con gente que tenga buen corazón y gente que sea maja. I mean, some actors can be very talented, but they can be very selfish, difficult, full of problems, competitive, and I don't really want to have to deal with that. It's not a creative, it takes away from the creative process. Claro, que él a lo mejor puede haber trabajado, puede que haya actores que sean muy talentosos, pero que de repente son egoístas, están llenos, crean problemas, y que realmente todo esto se interpone en el proceso creativo y él pues no necesita esto. Yes, which leads me back to what I was saying earlier on about actors not being rightly prepared to work. Because when I come into rehearsal, it would be wonderful if actors are there clean, ready to go wherever we're going to go today, with good energy, focused, and saying, you're suggesting we do this? Right, let me try. Sí, que por eso la importancia para él de que los actores, cuando entran a una sala de ensayo, los actores estén limpios, preparados, dispuestos a intentar lo que él está sugiriendo y que digan, o sea, que me estás proponiendo que vaya por ahí, venga, lo voy a intentar. No. And so those are the ways. And then, of course, I do workshops. I meet actors and talk to them for half an hour. And then if we like each other and it seems right, I will invite them to come and do a workshop for half a day, 2 days. And then I watch them technically. I see how their bodies move. I see how their voices work. I see how generous they are with their partners, how imaginative. Y que él cuando hace, por ejemplo, talleres, pues él, digamos, habla 30 minutos con los actores y cuando tiene una buena sensación, pues les invita a participar en el taller mediodía, un día entero o 2 días, y entonces pues también ve a nivel técnico cómo mueven su cuerpo, cómo utilizan su voz, cuán generosos son con los compañeros. Yeah? Okay. Pues poco a poco está siendo muy interesante. Vamos, estoy encantado de escuchar, creo que lo estamos todos, de escucharte,
pero habíamos fijado terminar a la 1, entonces, además me consta que Mike luego tenía otro compromiso, ir cerrando. I'm just telling that it's very interesting. Listen to you. We are all very pleased, Mike, but I know you afterwards had to do another job. So we fixed to finish at 1 o'clock. If there's just one urgent question more, of course, we have some minutes, but if not, I propose to finish now. Si hay alguna pregunta como muy ardiente, urgente, todavía, y si no, cerramos ahora. El libro está en el vestíbulo a la venta y, naturalmente, en las librerías. So, alguna pregunta que... La última. La última. Just one more question. If there's one burning question, aching. So there's just one more question. So there are two questions. Could you tell us if you've got any projects ahead? What are you planning to do? And a second question, what happened to shared experience? Oh, well, shared experience, I set it up in 1975 and I left it in 1985, 86. And then another director called Nancy Meckler ran it for a much longer period. But about 3 or 4 years ago, it lost its grant. It wasn't given any more money. But it had been living for far too long anyway. It had been hugely successful, but no company can go on, so it doesn't exist anymore. Él fundó la compañía Shared Experience en el año 75 y él la dejó en torno al año 96. Luego otra directora tomó su puesto y diríamos la compañía estuvo funcionando incluso durante más tiempo, pero finalmente hace unos años dejó de tener dinero, apoyo y subvenciones y entonces la compañía desapareció. Han sido muy exitosos, pero realmente, ninguna compañía puede durar tantísimo tiempo. Yes, I have to say the first 5 years of Shared Experience is a period when I just learned so much. It was a wonderful, very thrilling period. Sí, que realmente le gustaría decir que los primeros 5 años de su compañía fueron maravillosos porque aprendió muchísimo. Yes, and projects. I just almost the same day that we started our lockdown in London in March, I was about to start rehearsing a production that I'd been working on with a group of older actors for about 2 years. It was a devised piece about sleep. And so we never even got to rehearsal. That Monday, everything stopped. So I hope that whenever we can, we will go back to that project again. Con respecto a proyectos que justo cuando empezó la pandemia iban a empezar a ensayar un trabajo de creación que iba a hacer con actores mayores que diríamos que querían hablar sobre el tema del sueño y que llevaban preparándose 2 años y que realmente no pudieron empezar a ensayar siquiera porque aquel lunes 16 de marzo entraron en el confinamiento y esperan poder retomar este proyecto en algún momento. And in the meantime, I do a lot of teaching on Zoom. Y que entre tanto ha dado un montón de clases a través de Zoom. Pues si os parece, terminamos aquí. Muchísimas gracias a los que habéis venido al Teatro de la Abadía. Muchísimas gracias a todos los espectadores en el canal de YouTube, donde seguirá disponible este encuentro. Y muchísimas gracias al Teatro de la Abadía, al British Council, a la Embajada Británica en España, a Alba Editorial y sobre todo muchísimas gracias a Mike Alfreds por compartir con nosotros tantos años de experiencia y de sabiduría. Just wanted to thank you, Mike, for sharing with us
with your book all those years of wisdom and experience, and that we enjoy so much whenever we come back to it. So thank you so much. And thank you both very much, Ronald, thank you. And David, thank you again very, very much for this wonderful work. Pleasure to meet you both. Thank you very much. Gracias. Le vuelvo a dar las gracias a David por el libro y por la presentación. Por mi parte, solamente dos cosas, a ver si me acuerdo, porque entre media ya se me ha olvidado. Sí, la grabación en YouTube va a seguir estando disponible si lo queréis recomendar a amigos conocidos. Está en el canal de YouTube del Teatro La Abadía. Y por otra parte, felicitarte a ti, David, por estas 2 horas de traducción de nivel de contenido que no es fácil. Bien Muchas hecho. gracias. Hasta pronto. Gracias.